diferencia. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Somos T13 Noticias y trabajamos cada día con mucho gusto para usted, que nos prefiere de lunes a viernes a las 21 horas por Canal 13. Vamos a iniciar como lo hemos hecho desde que inició la pandemia, con la actualización de las cifras, a cargo en esta oportunidad del ministro de Salud Pública, Hugo Monroy. Buenas tardes. Este jueves 28 de mayo me dirijo a ustedes para darles a conocer la situación de Guatemala de casos de coronavirus COVID-19. Hoy cerramos con las siguientes cifras: 203 casos positivos, de estos 87 son femeninos y 116 masculinos. Hoy es un día sumamente triste para nosotros, para el país, porque lamentamos el fallecimiento de 6 personas, todos de sexo masculino, de las siguientes edades: 2 de 43 y los siguientes de 45, 51, 70 y 91 años. Contamos este jueves con 72 pacientes recuperados y realizamos un total de 1.321 pruebas. Tenemos 3.701 casos activos, 565 pacientes recuperados, pero lamentamos el fallecimiento de 80 personas, para un total de 4.348 casos en el país. Tengo una buena noticia que quiero compartirles. Actualmente 101 municipios de toda Guatemala están libres de COVID-19, los cuales se estarán compartiendo en las redes sociales del Ministerio de Salud y el Gobierno de Guatemala, para que puedan ser consultados. Agradecemos a toda la población que ha respetado las disposiciones del señor presidente y recordemos continuar con las medidas preventivas como el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Dios bendiga a Guatemala. Muy buenas noches. Vamos a continuar hablando de este tema, ya que lamentablemente la cifra de fallecidos por coronavirus se ha disparado en los últimos días. El ministro hablaba de 6 fallecidos este día, más tarde rectificó esta información. Son 12 los fallecidos en las últimas 24 horas. Esta eleva la cifra a 80 personas fallecidas en Guatemala por coronavirus COVID-19. Todos los días esperamos el mensaje de las autoridades para conocer la situación de la pandemia. Hablamos de personas contagiadas, recuperadas, las que siguen siendo portadoras del virus y, lo más triste, las que han muerto. Solo hoy se reportaron 12 decesos. Fallecido en total, pero eso es solo hasta hoy. Hay muchas posibilidades de que la cifra siga creciendo, pero lamentablemente hemos llegado al punto de ver y escuchar y tratar de continuar con la vida normal. Guatemala, hablamos de 86 vidas apagadas, víctimas del virus. Eso es grave. Son 86 historias que terminaron debido a la pandemia, 86 familias que sufren por lo ocurrido, 86 almas que partieron al descanso eterno. Por eso es importante permanecer en casa. Por favor, no se resista a las restricciones del gobierno. Seguramente muchos de los que salen a la calle todos los días son jóvenes y gozan de buena salud. Gracias a Dios por eso. Pero piense en sus progenitores, piense en sus abuelitos, piense en sus tíos, en sus sobrinos, en sus hermanos, piense en sus hijos. Guatemala, hay muchas personas que siguen muriendo a causa de este virus. Permanezca en su vivienda. Si es necesario salir, hágalo. Hay un horario permitido para eso. Pero cuando vuelva a casa, límpiese, báñese, limpie sus zapatos, lave su ropa y evite el contacto directo con sus familiares para no ponerlos en riesgo. Si en su familia todos siguen completos, dele gracias a Dios. Pídale por el descanso eterno de los
Hasta hoy, pídale que la cifra no se eleve y que ninguno de sus seres queridos aparezca en ese listado. Seguimos con el tema, amigo televidente, y hacemos la corrección. 80 personas se han convertido en víctimas mortales producto del virus. El error estuvo en que hoy el ministro de Salud Pública dio a conocer las cifras, habló de 6 personas que habían fallecido en las últimas horas y más tarde convocó una conferencia de prensa, minutos más tarde, donde rectificó que eran 12 personas las que fallecieron en las últimas 24 horas. Por eso era el error que se generó, sobre todo también a través de las redes sociales, si eran 80 u 86 personas fallecidas, son 80 las que han fallecido hasta el momento. Seguimos hablando del tema y vamos a hablar ahora también de cómo han colapsado lamentablemente las morgues. Los integrantes del Consejo Consultivo y la Junta Directiva del Hospital Roosevelt solicitaron agilizar el traslado de cadáveres cuando se trata de casos médico-legal para no sobrecargar la morgue. Sagrev Sea, presidente de la Junta Directiva de Médicos, indicó que tuvieron problemas de saturación en el depósito de cadáveres, lo que provocó inconvenientes con el traslado. Por tratarse de casos médico-legal, no podían agilizar los procesos, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes. Durante la reunión con autoridades de salud pública, se abordó que la morgue llegó a su capacidad límite debido a que llegan casos forenses por violencia o por accidentes de tránsito, muerte natural y COVID-19. Pero en el tema médico-legal se atrasan los procedimientos y no así un colapso por casos del nuevo coronavirus. Por ello se acordó firmar un convenio con el Ministerio Público para que se pueda agilizar el traslado de los cuerpos. Cabe resaltar que durante el fin de semana pasado y primeros días de esta semana han fallecido 32 pacientes por COVID-19 en el Hospital Roosevelt. En medio de la emergencia sanitaria también hay buenas noticias, esta vez desde el departamento de Sololá, ya que 2 personas se han recuperado de coronavirus. En Santa Lucía, Otatlán, continúan reportándose noticias positivas en medio de la emergencia por la pandemia del COVID-19, una enfermedad que ha contagiado a 4 personas en ese municipio. De estas cifras, 2 se han recuperado y son de la misma familia. El pasado martes, Sofía López, de 3 años, fue dada de alta en el hospital de campaña de Quetzaltenango tras vencer la batalla contra el nuevo coronavirus. Y este jueves se confirmó que su hermano Jonathan Santiago López, de 12 años, se recuperó de la enfermedad. El niño también permaneció hospitalizado en el mismo centro asistencial. Muchas emociones las que realmente sentimos, ¿verdad? De el poder ya tener al nene de vuelta. Ha sido un proceso muy largo desde que ellos se fueron, pero hasta aquí Dios nos ha dado las fuerzas y Dios quiera que pronto también tengamos de vuelta a mis hermanos, a los papás de ellos. Que bendito Dios, ellos están estables sin ningún síntoma, gracias a Dios. Pero no es lo único. En Santa Clara La Laguna también se reportó la recuperación de la única persona contagiada del nuevo coronavirus en el municipio. Se trata de Diego Salquil, de 25 años, como residente del barrio San Antonio. Este hombre también permaneció bajo vigilancia en el hospital de campaña de Quetzaltenango. Que mi hijo, como se fue, así regresó. Y esa es una gran bendición a Dios. Gracias también por el personal de CAP, que ellos también dieron su aval, dieron esta constancia para que mi hijo, donde se declara que está libre de todo. De acuerdo al reporte oficial del Ministerio de Salud Pública, en el departamento de Sololá se han registrado a la fecha 65 casos positivos del nuevo coronavirus. Santiago Atitlán continúa siendo el municipio más afectado por la pandemia. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. Autoridades de la empresa eléctrica aseguran que los precios, la tarifa no va a subir en los días siguientes. La Comisión Nacional de Energía y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, han recibido 2.617 reclamos por cobros excesivos de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en lo que va del año. El 85% del total de casos desde el pasado 13 de marzo a la fecha. El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata, explicó que no se realizó ningún incremento, pero sí ha cambiado el parámetro de consumo en por lo menos 582.325 hogares, los cuales consumían menos de 125 kilovatios hora al mes. La comisión que participó la Comisión Nacional de Energía Eléctrica que participó en la reunión manifestó que de su análisis ninguna de las denuncias, no han analizado todas, pero de lo que llevan analizado,
ninguna demostraba que hubiese algún incremento injustificado, que más bien los aumentos en la facturación, que esos sí son probablemente ciertos o son ciertos, se deben a incrementos en el consumo de las personas y a una circunstancia que se dio en alrededor de 52,000 clientes que al haber incrementado su consumo dejaron de estar en los rangos que reciben el aporte INDE a la tarifa social. Representantes de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica reiteraron que no se incrementó el costo por el servicio de la energía. No hubo aumento, ahora fue el valor aprobado por la Comisión para regir para febrero, marzo y abril. ¿Y este cargo fijo a qué corresponde? Este cargo fijo responde a el costo que tiene la distribuidora para gestionar todas sus funciones de cobranza, ¿verdad? ¿Y por qué es que aumentó 7 quetzales? Porque se emitió un nuevo pliego tarifario con vigencia de 5 años, dado que la Corte de Constitucionalidad resolvió que se revisara el pliego tarifario anterior y fue revocado por el Ministerio de Energía y Minas. También, entonces, ahora, o sea, las personas van a ver reflejado un aumento siempre de 7 quetzales de aquí hasta que se haya otro pliego tarifario, ¿o cómo sería eso? Sí, así es. La Ley General de Electricidad establece que se emite el pliego tarifario por un periodo de 5 años, ¿verdad? Es un periodo quinquenal, ¿verdad? Desde el 1 de mayo, el Ejecutivo aprobó un subsidio temporal para los usuarios que consumen hasta 300 kilovatios hora al mes y estará vigente para los meses de junio y julio, beneficiando alrededor de 2.838.893 usuarios. Al volver, toque de queda, día 68. Y más adelante, otro reo, exportador del virus. 14 años, haciendo la diferencia. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es momento para hablar de toque de queda. Hoy corresponde día 68. Se acerca una vez más el fin de semana. Recuerde, mañana viernes 29 de mayo iniciará el toque de queda a las 5 de la tarde y se extenderá hasta el lunes 1 de junio a las 5 de la mañana. El país estará cerrado. No entre en pánico, no se desespere. El lunes podrá volver a salir si es necesario. Se viene otro fin de semana de encierro total. Y es importante acatar la orden para permanecer a salvo. En varias regiones del mundo siguen hablando de la posibilidad de una vacuna. Ojalá sea pronto. Ojalá esta vez usemos la inteligencia y todo ese dinero para algo de beneficio para el mundo y no para las guerras. Pero de momento, lo mejor es permanecer en casa. Lamentablemente, hay muchas personas que no están respetando el distanciamiento físico. Lamentablemente, hay quienes están usando sus recursos para manifestar y hacer alarde de su capacidad económica. Por favor, permanezca en su vivienda. De las 5 de la mañana a las 5 de la tarde está permitido movilizarse, pero trate en la medida de lo posible evitar las aglomeraciones. Utilice su mascarilla cuando salga. Si usted es de los que no cree que el virus lo pueda matar, está en su derecho, pero recuerde que si no utiliza mascarilla puede ser sancionado con una multa que va desde los 7,000 hasta los 150,000 quetzales. No se arriesgue, permanezca en su vivienda, por su salud, por la salud de su familia, por el bien del país. Mañana será el último día para comprar, pero no acapare los productos de manera irresponsable. No hacen falta 3 cartones de huevos y 30 quetzales de tortillas solo para sábado y domingo. No compre harina para las tortillas. Si usted es de las que no sabe ni tortear, hagamos las cosas bien, con calma, con responsabilidad y evitemos complicaciones. Toque de queda, día 68. Una vez más el llamado, por favor, permanezca en su vivienda. Y mucha atención porque consultamos también a los expertos y aseguran que la curva de crecimiento de contagios va a continuar al menos durante un mes más. Por favor, de nuevo, permanezca en su vivienda.
Hemos tenido incremento de casos entre el 33 y el 88% cada semana. Tenemos ya una estimación de un número de reproducción básico que tenemos ya para el país. Le comento que con la enfermedad de COVID a nivel mundial se habla de un número de reproducción básico, un RT de 3.7. Este RT ya estamos hablando que incluye, que analiza, que estima el impacto que las medidas de salud están dando en la transmisión de la enfermedad. Actualmente a nivel mundial, como les repito, ya es de 3.7. Es decir que por cada caso confirmado se espera que hayan 3.7 o 4 casos secundarios a este caso. En Guatemala nuestro número de reproducción básico RT es de 1.7. Los casos de COVID-19 que se actualizan durante estos días son el reflejo de lo que ocurrió hace una semana atrás. Por ello, el llamado es a continuar con las medidas de prevención para que la cifra de contagios vaya disminuyendo. Sin embargo, se espera que durante los siguientes días los casos vayan en incremento. Hablamos a continuación de las medidas de higiene que se están tomando en uno de los mercados más grandes e importantes de Ciudad Capital. Uno de los mercados con más concurrencia diaria es el del Guarda, ubicado en la zona 11 capitalina. Por ello, los comerciantes, preocupados por la salud de sus clientes y de ellos mismos, decidieron reforzar las medidas de prevención con el fin de evitar el contagio. Las medidas de higiene comienzan desde muy temprano, antes de abrir al público, y de igual forma, al cerrar, la desinfección de manos con gel a base de alcohol y la implementación de marcas para distanciamiento son parte de las medidas que están implementando para su protección y la de sus clientes. Pese a ser uno de los mercados más grandes de la capital, la afluencia de personas es mínima en horas de la mañana. Sin embargo, autoridades de la municipalidad están realizando fumigación y desinfección de los 5 sectores para prevenir la propagación del virus. Seguimos en el contexto, pero nos referimos ahora de los protocolos de desinfección en uno de los centros de comercio más importantes, no solo de la capital, sino del país. Varios inquilinos de este mercado participaron en la desinfección de la segunda calle entre Primera y Quinta Avenida de la Zona 4. Utilizaron jabón, cloro, agua y otro tipo de producto higiénico para limpiar las áreas de comercio. Con esto, se busca evitar más contagios por coronavirus, ya que en la terminal recientemente se reportaron algunos casos de la enfermedad. La coordinación de la limpieza se realizó con las autoridades de la municipalidad, quienes han implementado protocolos de prevención en los más de 20 mercados de la ciudad de Guatemala. Según las estimaciones, en la terminal ingresan diariamente 10,000 personas, sin contar con los cerca de 5,000 inquilinos del mercado. Para los próximos días, se tiene previsto la implementación de cabinas de desinfección en las 5 entradas del centro de comercio, otra medida más para evitar contagios. Por su parte, el Ejército de Guatemala ha finalizado la construcción del hospital temporal ubicado en el departamento de Petén. El hospital temporal se estableció en las instalaciones que el Ministerio de la Defensa puso a disposición del Ministerio de Salud para este fin. Es la enfermería del Comando Aéreo del Norte. Esta instalación médica tiene 151 camas. De esas 151 camas contamos con 18 para intensivo, 36 para tratamientos intermedios y 96 para personal que tiene síntomas leves. Este trabajo, pues también es necesario resaltar que este hospital va a ser el que cuenta con quirófano. La construcción se realizó por parte del personal del Cuerpo del Ejército. Se está a la espera de la inauguración del centro hospitalario y el traslado de pacientes. Como medida de prevención, mantienen operativos por aire, mar y tierra para verificar que se cumplan con las restricciones. Durante la madrugada del jueves, localizaron a migrantes irregulares que pretendían llegar a Estados Unidos. Una patrulla del Comando Naval del Caribe de la Marina de la Defensa Nacional pues detuvo a una lancha extranjera de bandera hondureña que llevaba a un grupo de personas ilegales dentro de la embarcación. En esta embarcación pues se puso ya a disposición del Ministerio Público a estas personas pues que estaban tratando de ingresar ilegalmente al país, seguramente con el deseo de pasar pues hacia el norte, y se puso a disposición a 2 guatemaltecos y a 13 personas, inclusive menores de edad. Y esto se logra gracias al patrullaje constante que se lleva a cabo por vía aérea, terrestre y marítima.
Noticia de último minuto que se genera en Villanueva. Vamos en vivo con el periodista Samuel Orozco. ¿De qué se trata? Hola televidentes de T13 Noticias y allá compañeros en el estudio principal. Estamos hablando entonces de una persona que desafortunadamente se ha localizado fallecida en el interior de su vehículo. Bomberos municipales han llegado a este punto. José Martínez, por favor, para que usted nos pueda dar detalles en cuanto a la llegada de ustedes. Efectivamente fue solicitada la estación número 6 que está muy cerca de este punto y en este momento nos encontramos a 150 metros aproximadamente del Puente de la Prosperidad que conduce hacia Villanueva. En este lugar se reportó una persona posiblemente fallecida en el interior de un vehículo tipo agrícola, por lo cual pues, se presentó a la unidad hasta este lugar y se evalúa a este hombre quien presentaba posiblemente una asfixia, ya que pues, indicaron que tenía la cabeza envuelta con plástico, así como también estaba atado de pies y manos. Este hombre no fue identificado, viste pues, un pantalón gris de vestir, zapatos negros, playera polo gris y calcetines de color negro. Se le estimaron 35 años de aproximadamente y la placa del vehículo en la que se encontraba es particular 421 GPS. Muchísimas gracias. Por si en este momento no ha sido identificado, si algún familiar estuviera viéndolo, la camioneta es una camioneta RAV4 y las placas son particulares 421 GPS. Esta camioneta es más o menos una color café o entre gris oscuro, algo por ahí. Es de noche y pues todavía se logra divisar, estaba mojada, la han dejado parqueada a un costado de la cinta asfáltica y la persona pues estaba en la parte de la cajuela de esta camioneta tipo agrícola. Estamos hablando entonces que no ha sido identificado. Esto es lo que se sabe hasta el momento en la ruta que comunica del Búcaro en la zona 12 de Villanueva hacia el sector, por ejemplo, del Frutal o a salir a otros sectores de Bárcenas, de los planes de Villanueva, perdón, en este caso. Imágenes captadas por mi compañero José Cosajay. Soy Samuel Orozco. Regreso al estudio principal. En vivo desde ese sector de Villanueva, la investigación apenas ha iniciado por parte del personal de la Policía Nacional Civil y también del Ministerio Público. Hay una versión no oficial que señala que ese vehículo, de hecho, estuvo estacionado durante todo el día prácticamente en ese lugar y fue hasta horas de la noche cuando se percataron que había o estaba el cadáver de esta persona en el interior. No se sabe si es el dueño del vehículo. Repito, es información en desarrollo. Usted, por favor, siempre atento a la señal de T13 Noticias. Con esto vamos a la pausa, por favor no cambie. En unos minutos estamos de regreso con más. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias y vamos a seguir hablando de la pandemia en nuestro país. De hecho, se ha confirmado que otro privado de libertad ha dado positivo tras realizarle el hisopado. Los dos casos de COVID-19 se han dado en el mismo lugar, las carceletas a cargo de la Policía Nacional Civil en Quetzaltenango. Luis Rodolfo Escobar, director del sistema penitenciario, informó que el primer reo contagiado fue trasladado al área de aislamiento habilitado en la cárcel de Fraijanes, ubicado en carretera a El Salvador. El segundo, quien arrojó positivo en las últimas horas, está a la espera de su traslado al mismo lugar. Escobar también indicó que desde que inició la emergencia sanitaria en el país, en el sistema penitenciario se activó un plan de respuesta ante eventuales casos de coronavirus. El área de aislamiento, por ejemplo, en Fraijanes y la contratación de médico son parte de las acciones. Aunque ya se cuenta con el personal de salud para la atención de los reos con coronavirus, Presidios contratará a otros 13 profesionales de la medicina. Cualquier otro privado de libertad que presente síntomas de la enfermedad será trasladado al área de aislamiento, no importando si éste se encuentra en una cárcel del interior de la República. Durante la emergencia, el Ministerio de Educación y también varias organizaciones de padres de familia están remozando escuelas en el territorio nacional. Los trabajos se realizan en 986 escuelas a nivel nacional, aunque se han priorizado centros educativos de Huehuetenango, Quiché, Chimaltenango, Totonicapán y Baja Verapaz, debido a que presentan mayores deficiencias. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, explicó que el remozamiento consta en la instalación de agua potable, letrinas y servicios sanitarios. Algunos establecimientos también presentan daños en su infraestructura y con el inicio del invierno la situación puede empeorar. Al respecto, las autoridades contemplan llevar a cabo trabajos en dichas escuelas. La ministra resaltó que con esta fase de remozamiento se busca garantizar escuelas en buen estado y útiles para los estudiantes cuando retornen a sus clases presenciales. Para llevar a cabo esos trabajos, la cartera educativa ha desembolsado miles de millones de quetzales. La coordinación la mantiene con padres de familia, quienes son los que supervisan el remozamiento.
Vamos con más información respecto a la pandemia, pero ahora rompemos las fronteras. Una plaga de langostas y una gran ola de calor se unen al coronavirus en la India. El país asiático vive los días más críticos debido a estas 3 emergencias que ya dejan secuelas graves. La plaga de langostas, catalogada como la peor en la India en 26 años, ha provocado pérdidas de miles de hectáreas de siembras. Para evitar que se sigan expandiendo en todo el país, el gobierno dijo que desplegará drones para esparcir insecticida. Respecto al calor, las autoridades meteorológicas reportaron que la temperatura máxima ha llegado a 50 grados y la mayoría de la población carece de agua potable que le serviría para refrescarse en esta extrema ola de calor. Por si fuera poco, el nuevo coronavirus ha provocado que buena parte de los habitantes esté encerrada en su vivienda, soportando las altas temperaturas. En la India, el COVID-19 ha contagiado a 158,000 personas y ha matado a más de 4,000. En Corea del Sur crece la preocupación debido a un nuevo brote del COVID-19. En las últimas 24 horas se reportó el mayor aumento de casos desde hace 7 semanas. 40 nuevos contagios, 36 de ellos detectados en un almacén. Las autoridades de salud sospechan que en este centro de comercio no se respetaron las reglas básicas como distanciamiento físico e higiene. Advirtieron que si no se toman en cuenta estas medidas, la contaminación por el nuevo coronavirus será masiva. Corea del Sur fue en su momento el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo, solo por detrás de China, pero las autoridades reaccionaron de inmediato y lograron controlar el brote. Su éxito se basó en realizar pruebas masivas de COVID-19 en todo el país y aplicar el distanciamiento social. Hace pocas semanas, el gobierno levantó la cuarentena y autorizó la reanudación de actividades deportivas, religiosas y académicas, entre otras. La cifra de personas fallecidas por COVID-19 rebasó los 25,000 en Brasil en las últimas horas. Desde hace una semana se reportan por día de 900 a 1,000 muertos en los distintos hospitales. Las autoridades de salud confirmaron que ya son 26,991 víctimas mortales que deja esta pandemia en el gigante sudamericano, el país más afectado en la región. La mayor cifra de decesos se concentra en el estado de Amazonas, seguido de Sao Paulo. En este último se ubica el cementerio más grande de América Latina, donde son enterradas por día cerca de 62 personas fallecidas por el COVID-19. Brasil es uno de los 10 países más afectados del mundo y se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia, según lo anunciaron las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Continuamos ahora con información nacional y tenemos que hablar del efecto T13. Habíamos publicado una nota en la televisión guatemalteca. Esto tenía que ver con una campaña para recolectar víveres para personas con discapacidad. Las muestras de cariño, las muestras de apoyo no se hicieron esperar. Tenemos 2 centros de acopio con alimentos no perecederos, pañales, medicamentos, que es lo que más necesitan las personas con discapacidad. Ayer le presentamos una campaña organizada por una agrupación que busca recaudar víveres para personas con discapacidad que se han visto afectadas ante la pandemia del COVID-19, ante la falta de recursos económicos por la falta de empleo. Hoy, diversos sectores han dicho presentes a esta campaña para apoyar a estas personas, entre ellos el Club de Leones de Misco, que ha aportado gran cantidad de víveres para que puedan ser llevados a cientos de hogares guatemaltecos. En esta oportunidad se realizó una donación a la Fundación Clarisa, que apoya a personas con discapacidades visuales auditivas. Nos sentimos como club comprometidos con nuestra sociedad y en esta oportunidad se donó a la Fundación bolsas de arroz y frijol. Nuestro lema es nosotros servimos, y eso es lo que estamos tratando de hacer con la sociedad que tanto necesita y tanta hambre está pasando. Estamos de regreso, es momento para hablar de la situación del clima en nuestro país. Las primeras lluvias han causado estragos y el pronóstico indica que las lluvias van a continuar también en el próximo fin de semana. El país está siendo afectado ya por las lluvias de la época. La temperatura cambia de manera repentina y es importante cuidarse adecuadamente para evitar problemas de salud. Debemos tener claro que los síntomas del nuevo coronavirus son similares a los de una gripe o resfriado. Por eso, es vital abrigarse adecuadamente. La humedad en el ambiente aumentó en los últimos días. Esta tarde llovió en distintas zonas de la capital y de manera torrencial en sectores de
Villanueva y Misco. Cuidado, Guatemala, porque la lluvia de esta tarde provocó inundaciones y congestionamiento vehicular. Muchos, otra vez, no lograron llegar a su vivienda antes de las 5 de la tarde, cuando inicia el toque de queda. Salga con tiempo. Recuerde que podemos entrar en la etapa en que literalmente lloverá todos los días. Es un fenómeno natural para la época que estamos viviendo. No se trata de entrar en pánico, pero sí de estar preparados. Recuerde que los inviernos de los últimos años han resultado devastadores para muchos guatemaltecos. Cuidado. Las personas que viven en cercanías de ríos o laderas, prepare a sus hijos y que todos sepan en casa qué hacer en caso sea necesario evacuar la vivienda. Los números de emergencia que todos debemos conocer: 122 bomberos voluntarios, cobertura en todo el país; 123 bomberos municipales, cobertura en la capital y municipios aledaños; 1554 bomberos municipales departamentales con presencia en los 22 departamentos y 119 de la Conred. Por favor, siempre con mucha precaución, mucha atención, porque vamos a hablar ahora de la trágica muerte de un hombre. Esto ocurrió en jurisdicción de Villanueva. Aproximadamente 35 años tenía esta persona. La versión inicial señala que estaba bajo los efectos de licor y caminaba hacia su vivienda. Fue sorprendido por las torrenciales lluvias de esta tarde en Villanueva y resbaló. Cayó en una cuneta que estaba cubierta de agua debido a la lluvia y debido a su embriaguez no pudo salir de ella. Los bomberos llegaron y al revisar sus signos vitales indicaron que murió ahogado. Hay que recordar que se trata solo de la versión inicial, pero la necropsia ofrecerá el resultado oficial sobre las causas de este deceso. La jornada también quedó marcada por hechos sangrientos. Lamentablemente vamos a iniciar la cobertura en la provincia. 2 hechos de violencia fueron reportados al norte y occidente del país. En San Marcos, el cadáver de una mujer fue localizado por pobladores que caminaban por un terreno baldío. Bomberos voluntarios y PNC fueron alertados y a su llegada rescataron el cuerpo con señales de violencia y lo trasladaron a la morgue de San José, Petacalapa, Malacatán, San Marcos. En otro hecho violento, a orillas del lago Petén Itzá, en Santa Elena, Petén, frente al estadio Alejandro Ocheeta, fue localizado el cadáver de una persona. Vecinos alertaron a la Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue a la espera de ser reclamado por algún familiar. En el mismo contexto nos vamos a ubicar ahora en el departamento de Izabal para hablar de un ataque armado con saldo trágico. El crimen ocurrió en un sector de Santo Tomás de Castilla, es el departamento de Izabal. Héctor Aníbal Portillo Girón se ganaba la vida como albañil, tenía 37 años. Sus familiares indicaron a la policía que llegó a su vivienda, almorzó y volvió a salir. Estaba sentado en una banqueta. Parece que había quedado con alguien de reunirse en ese lugar. Los sicarios llegaron en motocicleta, según los testigos. Al verlo, uno de ellos abrió fuego. Cuando los bomberos llegaron era demasiado tarde para este hombre. Las heridas fueron certeras. Su sangre quedó derramada en ese sitio. El personal del Ministerio Público buscó indicios en la escena del crimen. Encontraron 7 casquillos del arma utilizada para acabar con la vida de este sujeto. Al preguntarle a sus familiares, dijeron que jamás les había mencionado tener problemas tan graves como para pensar en algo como esto. Y exigen que se investigue el caso, que se castigue de manera drástica a quien resulte responsable. La cobertura es del periodista Carlos Cruz, quien ha documentado al menos 3 crímenes en los últimos 10 días en la misma región. Preocupante lo que está ocurriendo en el departamento de Izabal. Estaremos al pendiente de la información desde aquella región del país. Mucha atención porque vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos, como cada noche de jueves, le vamos a presentar Minuto Knockout. Hoy vamos a hablar de los guerreros del octágono. No cambie, ya volvemos.